debemos contar para hacer el diseño es justamente la cantidad de corriente y la cantidad de voltaje que requiere esa carga para poder hacer el diseño completo de nuestra fuente de alimentación. En términos generales, nosotros podemos diseñar, existe posibilidad de diseñar dos tipos de fuentes de alimentación, que son la fuente de alimentación lineal y la fuente de alimentación conmutada. Existe un tercer tipo de fuente de alimentación que se llama fuente de alimentación transformless, que es aquella que no requiere un transformador como acoplamiento y aislamiento entre las diferentes etapas, que son la etapa de la carga y la etapa de entrada. Lo que es la fuente de alimentación lineal y la fuente de alimentación conmutada sí manejan transformador. Pues por eso estamos mencionándolas en este momento, estos dos tipos de fuente de alimentación, aunque existe esa tercera. Nosotros vamos a estudiar en este semestre la fuente de alimentación lineal, ¿sí? En ese sentido, nuestra fuente de alimentación lineal, pues la vamos a estudiar, la vamos a comprender desde el inicio, desde el origen de la clavija de conexión hasta las conexiones que van hacia la carga. Toda vez que nosotros estudiemos eh, desde la clavija hasta la carga, todos los procesos de análisis y diseño, para diseñar la fuente de alimentación para una aplicación específica, nosotros vamos de la carga hacia la clavija, ya el diseño profesional de la fuente de alimentación. Y bueno, el diagrama bloques de la fuente de alimentación lineal es el siguiente. ¿Okay? Primeramente tenemos el bloque o etapa de transformador, en donde, como viene aquí la descripción, es la que se encarga de adecuar los niveles necesarios de corriente voltaje para entregarse posteriormente a la carga. Estos niveles pues, pueden ser variables dependiendo justamente de la necesidad del diseño y vamos a estudiar qué hay en cada uno de estos bloques de manera muy específica y particular para saber diseñar lo que lleva adentro cada bloque y de esta manera tener la certeza de que nuestro diseño sea 100% profesional. Entonces, nuestra etapa de transformador, como está mencionado, nos adapta a los niveles adecuados de voltaje corriente de acuerdo a lo que se necesita en la carga. Sin embargo, también tiene otra función importante el transformador. En este caso, la función importante también es aislar la línea terrestre de calle de la alimentación del resto de la carga. Es decir, eléctricamente no hay un contacto entre la carga y la toma de línea de entrada. O sea, está separada completamente de manera eléctrica gracias al transformador. ¿Por qué? Porque el aislamiento pues es totalmente magnético, o sea, no hay oportunidad de que se toque la línea de entrada con la línea de salida. Entonces, esta es otra de las funciones importantes de nuestro circuito transformador. La etapa de rectificación, ¿sí? Esta etapa de rectificación pues, es precisamente conocida en el nombre correcto de la electrónica como el convertidor rectificador, ¿sí? Es una etapa de conversión de corriente alterna a una corriente directa pulsante. Su nombre correcto es convertidor rectificador. Nosotros lo conocemos como circuito rectificador y generalmente utilizamos dispositivos semiconductores para lograr dicho propósito. Los tipos de etapas rectificadoras son diversas. Nosotros vamos a estudiar nada más dos tipos de etapa de rectificación, pero quiero mencionar que hay más tipos de rectificadores para la aplicación en electrónica. Las que nosotros vamos a estudiar para las fuentes de alimentación lineales son solo dos tipos y son las que vamos a estudiar y cómo calcular y diseñar esta etapa de rectificación precisamente. La tercera etapa en interés es justamente la etapa de filtrado. Como nos vamos dando cuenta, vienen trabajando en cascada. Inicialmente nuestra etapa de transformador lo que hacía era adecuar el voltaje corriente de la entrada a una particular a la salida.
La etapa de transformador recibe alterna y entrega alterna. La etapa del convertidor rectificador recibe alterna y entrega directa pulsante. La etapa de filtrado tiene como finalidad justamente disminuir o atenuar el voltaje de rizo. Este voltaje de rizo es ruido, ¿sí? Montado sobre la corriente directa pulsante. Su finalidad es atenuarlo, ese voltaje de rizo, y recibe a su entrada directa pulsante y me entrega a la salida una directa atenuada, vamos a decirlo así, o sea, compensada en términos de del voltaje de rizo que se está presentando. O sea, se busca linealizar la salida en la etapa de filtrado. Y a la etapa de filtrado vamos a tener una última etapa que se le llama etapa de regulación. En esta etapa de regulación se pretende estabilizar el voltaje de salida o la corriente de salida para una aplicación específica de la caja. Un ejemplo, tenemos un circuitito de un radio, vamos a decirlo, que trabaje con 9 volts. Bueno, hacemos un diseño de una fuentecita que me entregue estables los 9 volts para una correcta operación del reproductor de radio. ¿Sí? Es netamente un ejemplo. ¿Sí? O sea, se busca justamente que esta etapa de regulación sea constante en todo el intervalo de tiempo de operación del circuito que se va a alimentar. Bueno, muchachos, ¿puedo cambiar la imagen o la dejo para que la terminen de copiar, muchachos? Si nos da unos minutos más, profe. Sí, adelante, no hay problema. Si hay dudas del bloquecito cualquiera, por favor, no duden en preguntar para volver a explicar, no pasa nada. Yo tengo duda otra vez en lo de, ya no alcancé a notar lo de qué entregaban qué corriente, por ejemplo, en el de etapa de transformador es AC y convierte a DC, ¿no? Sí, lo vuelvo a explicar, no se preocupe, señor Giovanni. Ok, Sí, muchas con gusto. gracias. La etapa transformador recibe a la entrada corriente alterna que nos proporciona la acometida de la compañía de luz. A su salida, gracias al acoplamiento magnético, nosotros tenemos corriente alterna también, adecuada a un voltaje o una corriente necesaria en función de lo que vamos a alimentar. Eso es lo que me entrega la etapa de transformador. Esta salida de alterna de la etapa de transformador se aplica al circuito convertidor rectificador. El circuito convertidor rectificador se va a encargar de convertir esa corriente alterna a una corriente directa pulsante. Por supuesto, esa corriente directa pulsante yo la puedo tener positiva o la puedo tener negativa. O sea, con referencia a cero, yo puedo hacer que la corriente de salida sea positiva o sea negativa dependiendo de la necesidad de la carga. Entonces, nuestra etapa de rectificación recibe alterna y me entrega directa pulsante. La etapa de filtrado. La etapa de filtrado recibe en su entrada esa corriente directa pulsante y lo que va a hacer justamente es linealizarlo. Que en vez de que sean pequeños, vamos a llamarle pulsos, ¿sí? A su salida, el espacio que quede entre pulsito y pulsito se linealice y lo haga lo más estable posible. Esa variación entre pulso y pulso es lo que nosotros llamamos voltaje de rizo y la finalidad justamente de la etapa de filtrado es atenuarlo. Al atenuar ese voltaje de rizo, se linealiza y prácticamente en teoría tendríamos nosotros una corriente directa continua, ¿sí? A su salida. Sin embargo, tiene pequeñas fluctuaciones que las podemos captar con un osciloscopio sin ningún problema, ¿verdad? Esa es la finalidad de la etapa de filtrado. Y finalmente en la etapa de regulación. La etapa de regulación va a recibir a su entrada esa corriente directa continua, lo pongo entre comillas, debido a la fluctuación del voltaje de rizo, y nos va a asegurar a la salida un voltaje y una corriente fija para ser utilizada en la carga, ¿no? Esa es la finalidad de la etapa de regulación. No sé si quedó más claro, señor Giovanni, la explicación de los bloquecitos.
Sí, profe, muchas gracias. Ok, de nada. Voy a pasar hacia abajo, justamente, para ya particularizar. Bloque por bloque lo vamos a estudiar, qué hay adentro, cómo se hacen los cálculos, cómo se determina, etcétera, etcétera. Y al analizar todos los bloques, ya seremos capaces de diseñar una fuente de alimentación. Entonces, lo primero, la primera parte, es nuestra etapa de transformador, ¿sí? Esta etapa de transformador, pues como lo mencionamos, se encarga de acoplar ataque de entrada de la combativa de la compañía de luz a lo que requiere nuestro circuito de carga, definitivamente, ¿no? Y ese acoplamiento lo vamos a conectar inmediatamente después a la etapa de rectificación. Bueno, eh, físicamente, ¿cómo son los transformadores utilizados en una fuente lineal? Bueno, seguramente los conocen, yo aquí puse la fotografía de un transformadorcito lineal para ubicarlo, en donde tenemos evidentemente nuestro núcleo de hierro, ¿verdad? Y los bobinados en la parte central. Dependiendo de los colores de los cables, muchachos, nosotros podemos determinar cuáles son el secundario, cuál es el primario, ¿verdad? Con los colores eso lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Porque son de los códigos que necesitamos conocer cuando nosotros hacemos un diseño. Pues también nosotros como diseñadores tenemos que especificar los colores a utilizar en el cableado. No es pues ahí lo que quieran poner o como me lo mande el proveedor, no. Recordemos que como ingenieros de desarrollo, ingenieros de diseño, nosotros especificamos todo, todo absolutamente. Y evidentemente existen normas internacionales de electrónica en donde me especifica el cable de qué color debe de ser para una función específica. ¿Ok? Pero bueno, físicamente tenemos aquí la representación de un transformador empleado para fuentes de alimentación lineal que, repito, la mayoría de ustedes lo conoce. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos otros tipos de transformadores para fuente lineal con diferentes formas de conexión, algunos con zapata, algunos para inserciones en circuito impreso, ¿verdad? Pero grosso modo, si nos damos cuenta, los conocemos, los transformadores lineales. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, profe, tengo una duda. Dígame, señor. Está comple- Se cortó el audio, del que disculpe, estamos señor. no, no, no hay problema. Que si iba a compartir el PDF que está en pantalla. Híjole, pudiera hacerlo, pero tendría que ser un poquito más adelante, ¿sí? Más que nada por las imágenes, o sea, podría yo compartir esta parte de aquí y algunas gráficas para que las tengan, ¿sí? O sea, para mí lo importante es que tomen nota para que se familiaricen con esta situación, porque les soy honesto, señor Ulises, muchas veces si les subo directamente el PDF, luego ya no toman nota al respecto y no me prestan atención. Entonces, lo que son algunas imágenes, sí, con todo gusto se las puedo compartir, no hay ningún problema, para que las tengan de referencia. Y algunas gráficas también que, pues yo entiendo, no vamos a estar aquí, que digan, a ver cómo se ve. No, no, no. Las gráficas también se las puedo compartir sin ninguna dificultad. Muchas gracias, profe. De nada, Ulises. Nos Profe, tenemos, repito, dígame, señor. ¿podría regresar tanto al concepto de arriba de transformador? No más rápido. Sí, claro. ¿Aquí está bien o más arriba? No, ahí está bien. Ya, gracias, maestro. Al contrario. Aquí espero un minutito, no pasa nada. Ya continuamos avanzando, teníamos la imagen de lo que es justamente dos tipos de transformadores, físicamente hablando. ¿Ok? Y bueno, de lo importante que ustedes ya conocen y que nosotros vamos a retomar en este momento, es la relación de vueltas que existe entre el primario y el secundario. Esto, por supuesto, nos va a permitir manipular el voltaje de salida o el de entrada, ¿sí? Porque recordemos que aquí en México nosotros tenemos un voltaje de entrada
normalizado de 120 volts, más o menos un 20% de tolerancia a una frecuencia de 60 Hz. Sin embargo, nosotros podemos diseñar una fuente de alimentación que tenga aplicación, por ejemplo, en algún otro país europeo, donde normalmente hablamos de 220 volts o hablamos de 240 volts. En el caso de Japón hablamos de 110 volts. Entonces, dependiendo hacia dónde va dirigido el diseño, nosotros tendremos que hacer los cálculos pertinentes y correspondientes para que logremos los valores ideales de la energía, voltaje, corriente que va a requerir una carga específica, y eso se logra precisamente con la relación de vueltas existente entre primario y secundario para adecuar los voltajes y corrientes que se requieren para tal efecto. La expresión de la relación de vueltas es justamente la que tenemos aquí, ¿ok? Que es el número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario, que me da la misma correspondencia del voltaje del secundario con respecto al voltaje del primario. Esa relación, ya sea de vueltas o ya sea de voltajes, me arrojan lo que se llama relación de vueltas del transformador. Y es algo que igualmente nosotros tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un diseño, pues generalmente nosotros también calculamos el transformador y especificamos al fabricante. Oye, yo necesito un transformador que me entregue en el secundario tantos volts, tanta corriente, y lo voy a requerir para un voltaje de entrada, por ejemplo, de México, o de tantos volts, dependiendo del lugar a donde lo voy a desempeñar. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer ese cálculo para dárselo al fabricante. Muchas veces el fabricante puede decir, no te preocupes, o sea, ¿qué necesitas? Pues tantos volts a la salida, con tantos amperes, y voy a tener tanto a la entrada. Ok, perfecto. Y ya el fabricante se pone a hacer estos cálculos y nos entrega el transformador terminado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna preguntita de la relación de vueltas, jóvenes? Por mi parte, todo bien. Ok. Ahora, en función de los valores que nosotros vamos a tener en la relación de vueltas, vamos a tener tres casos diferentes para el uso y diseño de los transformadores. El primer caso, ¿sí? Cuando la relación de vueltas es mayor que 1, ¿sí? Que lo vemos, n es mayor que 1. Si nos damos cuenta, si n es mayor que 1 y yo despejo, ¿qué voy a obtener? El producto del voltaje en el primario por la relación de vueltas me arrojarán el voltaje en el secundario. Obviamente, casi siempre nosotros conocemos el voltaje en el primario. ¿Por qué? Porque es a donde nosotros vamos a conectar la entrada del transformador. Y lo que deseamos conocer es el voltaje en el secundario que requiere el circuito. Bueno, toda vez yo despejo y observo que al multiplicar el voltaje en el primario por una relación de vueltas mayor a 1, ¿cómo se hace el voltaje en el secundario? Con respecto al primario. Menor. Más grande que el primario. Fíjese bien, Sí. como el voltaje vamos a suponer que el voltaje en el primario fueran 100 volts y la relación de vueltas fuera 2, porque es mayor que 1, 100 por 2 me da 200, entonces el voltaje en el secundario sería mayor que el del primario. Cuando la relación de vueltas es mayor que 1, el transformador se conoce como transformador elevador de voltaje. ¿De acuerdo? Transformador elevador de voltaje. Y su símbolo con el cual lo vamos a representar es el que está aquí. Si se fijan, la entrada del primario se dibuja con 3 espiras y la salida yo la dibujé en este momento con 6 espiras. Se debe cumplir siempre, muchachos, esto anótenlo. Obviamente esto no viene aquí en la nota, ¿sí? Se debe cumplir siempre al dibujar una bobina que debe tener mínimo 3 espiras o múltiplos de 3. En este caso, como nuestro transformador son 2 bobinas acopladas, el primario yo lo puse con el mínimo aceptable, que son 3. Y a la salida, como es elevador,
No le puedo poner 3 porque sería igual. No le puedo poner 4 porque estoy fuera de la norma. Tampoco le puedo poner 5 porque estoy fuera de la norma. Entonces el valor inmediato es 6. ¿De acuerdo? Esto es importante, muchachos, porque ustedes como diseñadores tienen no solo que saber hacer los cálculos, sino también tienen que saber representar a los elementos, componentes que van a utilizar en todos sus diseños. Y de acuerdo a la norma internacional, siempre una bobina se dibuja con 3 o múltiplos de 3 sus espiras. Y repito, como en este caso es un transformador elevador, pues evidentemente yo tengo mayor número de espiras a la salida que en la entrada. Yo estoy dibujando los mínimos aceptables, 3 y 6. Yo pude haber puesto a la entrada 6, pero a la salida tendría que haber puesto 9. Siempre tengo que respetar esa relación de múltiplos de 3. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este es el caso número 1, donde, repito, la relación de vueltas es mayor que 1, me arroja un transformador elevador y este es su símbolo. Caso número 2, si la relación de vueltas es menor que 1, ¿ok? Si es menor que 1, démonos cuenta que al multiplicar el voltaje en el primario por esa relación de vueltas menor a 1, me va a arrojar un voltaje en el secundario menor que el del primario. Vamos a pensar, citando el ejemplo, si el voltaje en el primario son 100 y la relación de vueltas es un medio, pues 100 por un medio me da 50. Pues observo que el voltaje en el secundario es menor que en el primario y en ese caso se trata de un transformador reductor de voltaje, así se le conoce, transformador reductor. La mayoría de los diseños que nosotros conocemos y vamos a estar desarrollando son precisamente transformadores reductores, porque la mayoría de los circuitos electrónicos trabaja con pequeños voltajes. Pequeños voltajes me refiero a inferiores a los 120 volts que nos envía la compañía de luz, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos vamos a hacer diseño de transformadores reductores. Y el símbolo, pues si se fijan, es prácticamente opuesto al anterior. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un mayor voltaje a la entrada y un menor voltaje a la salida. Pues aquí yo dibujé el mínimo en el secundario, que son 3, y por tanto el siguiente en el primario. 6 espiras en el primario, 3 espiras en el secundario. Gráficamente, cuando yo esto lo veo como ingeniero, inmediatamente me doy cuenta que se trata de un transformador reductor de voltaje. Si yo veo en un diagrama el circuito del dibujo de arriba, inmediatamente deduzco que se trata de un transformador elevador. ¿De acuerdo, muchachos? Esto es importante porque me ha tocado ver, digo, aquí obviamente no lo hacemos porque estamos en línea, pero me ha tocado ver cuando muchas veces dibujan los transformadores, no, hombre, hay quien le da como 50 espiras y hace tachones y cosas extrañas. Bueno, eso no está avalado por la Asociación Internacional de Electrónica. O sea, nosotros tenemos que apegarnos a las normas internacionales para ingeniería electrónica a la hora de diseñar. Y debe ser, yo repito, 3 espiras siempre para las bobinas, para los inductores o múltiplos de 3. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió el símbolo número 2, muchachos? Sí, profe. Sí. De hecho. Sí, profe. No, para estar seguros. Entonces, por ejemplo, si tengo 6, va a estar del otro lado 3. Si fuera 9, sería 6 del otro lado, ¿verdad? Exactamente. Sí, señor. O podría usted poner, en un caso extremo, podría usted poner 9 y 3 del otro lado. El arte es que se cumplan siempre múltiplos de 3. ¿Sí? ¿De acuerdo, Daniel? Sí. Gracias, maestro. De nada, señor. Y vámonos al tercer caso. Cuando la relación de vueltas es igual a la unidad. ¿Sí? Voy a subir a la formulita. Voltaje en el primario por 1 es igual al voltaje en el secundario. Es decir, el voltaje de entrada es exactamente al voltaje de salida. ¿Esto en qué casos es? Cuando se trata de un transformador igualador o de acoplamiento. ¿Sí? Ahí es cuando tenemos nosotros esa situación. ¿De acuerdo? ¿Dónde se utiliza? Voy a citar un ejemplo donde se utiliza
un transformador igualador. Probablemente algunos de ustedes tengan la inquietud de cursar la especialidad de computación, en donde van a aprender a hacer bases de datos, van a aprender a diseñar algunos programas para aplicaciones como juegos, como enlaces, comunicación, etcétera. O sea, su especialidad va a ser estar trabajando sobre software. Pero pensemos que dentro de su camino profesional les toca en algún momento ser gerentes de un área informática en una empresa de reciente creación y le solicitan, ingeniero, pues necesitamos que me haga usted el favor de crear el área de los servidores para poder conectar toda la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada, pues obviamente el servidor, pues sabemos, no cuesta 5 pesos, normalmente los servidores son muy caros, y pues evidentemente no lo van a conectar ahí directamente a la conexión de la pared, jamás en la vida se hace eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues tienen que solicitar una cometida especial de la compañía de luz para el cuarto de servidores y no va a llegar directamente la cometida hacia las conexiones de sus servidores, sino que es lo que va a suceder. Bueno, van a tener que comprar, esto ya se vende, un transformador igualador, ¿sí? Dependiendo de la potencia que ustedes necesiten para conectar 1, 2, 3, 4 servidores, no lo sé. Evidentemente son transformadores robustos, son transformadores de potencia, en donde a la entrada reciben los 120 volts de la compañía de luz y a la salida me entregan los mismos 120 de la compañía de luz, ¿verdad? Sin ningún problema, con la misma cantidad de corriente, con la salvedad de que tiene circuitos de protección térmicos, ¿sí? ¿Esto qué es? En caso de que hubiera alguna falla, algún problema, algún corto en la calle, inmediatamente se botan los breakers y no me daña el equipo de servidores, ¿ok? Está aislado, porque sabemos que está aislado el primario del secundario. Aun cuando sean 120 a la entrada y 120 a la salida, si hay algún problema, no se tocan eléctricamente. Ha pasado, desgraciadamente, que de repente se corta un cable por la causa que fuere, se produce un corto y la tensión en las casas se elevó hasta 220 porque se pierde la referencia de tierra. ¿Y qué pasó? Se le quemó a la gente el refrigerador, la televisión, todo pasa. Esto no puede suceder en cuartos servidores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se compra un transformador igualador para precisamente acoplar la tensión, pero la mantengo aislada de los cables de la calle. Ya después le puedo poner ahí los UPS, etcétera, etcétera, y ya conectar los servidores. ¿Sí me expliqué dónde se utiliza este tipo de transformador, muchachos? Sí, perfecto. Profesor. Sí, profesor. Y obviamente su símbolo, pues es exactamente igual a la entrada que a la salida. Yo pude haber puesto 3, 6, 9 y a la salida 3, 6 o 9. El chiste es que sea igualito para que yo visualmente identifique rápido que se trata de un transformador igualador. Bueno, aquí viene la explicación, lo que yo acabo de decir, múltiplos de 3, etcétera, etcétera, que son necesarios para la implementación y el desarrollo y diseño de circuitos electrónicos. O sea, no podemos nosotros hacer un diseño y dibujar lo que se nos pegue la gana. ¿Ok? O sea, tenemos que cubrir con las normas y expectativas. Y aquí cabe aclarar lo siguiente, muchachos. En algunos ejemplos que vienen aquí, que doy en la clase, obviamente virtual, el símbolo del transformador lo tomé del multisim. En el multisim no puedo modificar directamente el número de espiras, o sea, tendría que ser más talacha y dibujarlo, bla, bla, bla. Y por simplicidad, tomé tal cual el diagrama el símbolo, perdón, del transformador, que evidentemente no cubre la regla que les estoy explicando, ¿sí? De múltiplos de 3. Quiero hacer la aclaración para que digan, no vayan a decir, no, que 3 o múltiplos y resulta que el diagrama tiene otra cosa. Bueno, por eso estoy siendo específico, que los diagramitas los construí con el multisim y evidentemente el multisim, pues, ahí, pum, lo pone ahí de volada, ¿no? No es precisamente un software que vamos a utilizar para presentarlo en la industria, ni mucho menos, o sea, se hace el diseño con otro software para ser estricto en todos los dibujos y la simbología en general. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta aquí alguna pregunta, por favor.
Por mi parte no. Todo bien, Ok. profe. No, de mi parte tampoco. Entonces, profe, una pregunta. Entonces, para el transformador igualador, nos dio el ejemplo de los servidores para que estuvieran lejos de la corriente que les llega directa de la calle. ¿Es correcto? Ah, ok. Es correcto. Así es, y tiene la ventaja ese tipo de transformador que tiene unos, se les llama fusibles termomagnéticos, o sea, normalmente son rearmables. O sea, normalmente hay alguna falla, se bota y lo podemos rearmar. Ya no se funde como tal. O sea, tiene esa característica ese tipo de transformadores. O sea, son rearmables en caso de alguna eventualidad que se pueda presentar, ya sea en el secundario o en el primario. Tiene esos protectores, inmediatamente se botan ante un incremento de corriente, se incrementa la temperatura interna, bota, vamos a decir, como la pastilla de las casas que le llaman, ¿sí? El transformador lleva un protector similar, obviamente de acuerdo a la cantidad de corriente que tiene que fluir a través de él, se bota. Ya que se corrige la falla, presiona usted el, vamos a llamarle el botón, o sea, rearma al fusible y vuelve a operar satisfactoriamente su transformador. Son transformadores muy caros, o sea, hablamos de miles de pesos, definitivamente, que evidentemente pues no me conviene al productor, al fabricante, pues que se funda, porque pues, ¿sabes qué? Pues no puede ser que te pague 20, 30 mil pesos por un transformador y ya no me sirve en una semana porque aquí se cayó un poste. O sea, se protege, se puede rearmar y sigue operando satisfactoriamente sin dificultades. Sí que me resulta la duda, Giovanni. Sí, profesor. Gracias. Hecho, de nada. Bueno, no hay duditas para arriba para poner un ejemplo aquí, muchachos. Por el momento no, profe. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo típico que nos dice que contamos con un transformador cuya relación de vueltas es 2 séptimos. La tensión en el primario son 170 volts pico. Ojo, volts pico, ¿ok? No dije RMS, volts pico. Y requiere que la corriente en la carga sea de 2 amperes o en el secundario sea de 2 amperes. O sea, grosso modo son los datos más básicos. Sabemos, evidentemente, no se especifica, pero sabemos que lo vamos a utilizar aquí en México. Por tanto, la frecuencia de operación son 60 Hz. ¿Ok? Sabemos que la tolerancia son, 120, son más o menos 20% a la entrada del primario. Y se nos solicita calcular lo siguiente: el voltaje en el secundario, el tipo del transformador, dibujar el transformador con sus acotaciones y el calibre del alambre que debo utilizar en el primario y en el secundario. Bueno, vamos a resolverlo. Para el inciso número 1, que me indica calcular el voltaje en el secundario. Bueno, no tengo problemas. El voltaje en el secundario, como lo vimos de la relación de vueltas, será igual a la relación de vueltas por el voltaje en el primario. Yo tengo especificado volts pico, lo puedo calcular en volts pico, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces reemplazo los 170 volts pico por 2 séptimos, me arrojará un voltaje en el secundario de 48.5714 volts pico. Les pido de favor que utilicemos 4 decimales después del punto en todos nuestros cálculos, por favor, ¿ok? 4 decimales después del punto decimal. Nos damos cuenta que el voltaje disminuyó debido a la relación de vueltas. Por tanto, especificamos en el inciso número 2 que se trata de un transformador reductor. Y ya, de antemano, se trata de un transformador reductor. Y el inciso número 3 me indica dibujarlo. Ver cómo es el diagramita. Es muy fácil. Voltaje en el primario, 170 volts pico. Voltaje en el secundario, 48.5714 volts pico. Y en la parte de arriba le anoto la relación de vueltas. ¿Sí? 2 céntimos. Ya tengo especificado correctamente mi transformador, calculado sus voltajes de entrada y salida. Y lo único que resta es el calibre del alambre. Bueno, pues en el inciso número 4, anotamos. Para el primario tendrá que ser 24 y para el secundario calibre número 18. Y ahorita viene la pregunta, ¿cómo lo calculé? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya lo saben calcular.
No, ok. No, profe. No, profe, no lo sabemos calcular. Vamos a No. explicar. Van a ver que es facilísimo, no se preocupen. Aquí el ejercicio, voy a subirme tantito, me indica 2 amperes en el secundario. Yo voy a consultar una tabla. O sea, esa tablita, ahorita les doy el password para entrar al Classroom. En el Classroom subo tablitas, dibujos, gráficas, etcétera, para que de ahí lo descarguen. Ahorita les doy el password, ya subí la tablita, pero la voy a poner ahorita en pantalla para que la vean ustedes. ¿Sí? Aquí está la tablita. ¿Sí? De acuerdo a la norma americana, que es la American Workgauge, ¿sí? Que es la que normalmente utilizamos también aquí en México, que dicen, pues cómprate calibre 14, calibre 8, calibre quién sé qué. Bueno, pues es precisamente la norma American Workgauge, en donde, en función de la corriente que va a conducir el cable, yo voy a seleccionar al mismo. Mi ejercicio me dice que en el secundario necesito 2 amperes. Si se fijan, me voy, ¿verdad?, a buscar corriente de 2 amperes. 1.8, no tengo 2 exactamente, pero tengo 2.3. Entonces 2.3 corresponde a calibre número 18. ¿Ya lo vieron? 2.3, calibre número 18. Tanto, el secundario es calibre número 18. ¿Sí se entendió cómo determiné el del secundario de volada rapidísimo? Sí, Sí, profesor. profe. Ahora, ¿cómo calculé el del primario? Muy fácil, muchachos. Mucho, muy fácil. Nosotros sabemos que en un transformador ideal tenemos la mejor y máxima transferencia de potencia del primario al secundario y esta es igual. ¿De acuerdo? Es decir, yo ahorita ya conozco el voltaje en el secundario y la corriente en el secundario. ¿Qué puedo hacer con esto? Calcular su potencia. Por favor, multipliquen 48.5714 por 2. $97.5428. Perfecto, esos son watts. Eso, de acuerdo al criterio de máxima transferencia de potencia, también lo voy a tener en el primario cuando esté trabajando a toda su capacidad del transformador. Yo conozco el voltaje en el primario y ahora ya conozco su potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer para obtener la corriente? Potencia entre voltaje. Pues voy a dividir, ¿qué cosa? La potencia entre el voltaje. Pues ahora divido los 90 y tantos que salieron por ahí entre 170. Por favor, ¿cuánto es? Me sale 0.5737. 0.57, que son 57 miliamperes de acuerdo a su cálculo. ¿Ok? Si me voy, digo, 57, calibre número 24. ¿Ya lo vio? Sí, profe. Y aquí que dice, el primario es calibre número 24. ¿Cómo se llamó otra vez la norma, profe? Es la norma American Wire Gauge, así se llama. Si la encuentra usted en internet, American Wire Gauge. Yo aquí anoté nada más poquitos valores, pero ustedes la buscan en internet, vienen un montonal, ¿no? Obviamente yo puse estos que son, digamos, lo más que nosotros llegamos a utilizar, ¿ok? Pero hay más, por supuesto. Profe, ¿y da lo mismo en alambre que en cable? Sí, sí, así es. Recuerde que el cable es un conjunto de alambres y el cable para nosotros es más cómodo porque es flexible, el alambre es rígido. Imagínese un alambre calibre número 18. No, pues es casi un chicote, pues no lo puedo ni doblar. En cambio, el cable sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, la tabla me sirve para ambos casos. Si se nos corta ahorita, volvemos a entrar de voladísima, por favor, muchachos. Esta tablita ya la subí en el Classroom. Ahorita les doy el password para el Classroom.
y de volada lo descargan ustedes y ya lo tienen, ¿ok? O sea, no hay que copiarlo, ya la subí para que lo puedan descargar. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos, por favor. Profe, y ya por ejemplo, para referencia general, yo he visto que comercialmente siempre te venden, bueno, ahora ya que vimos esto, para el voltaje, elevador de voltaje que le llaman inversor, pero no sé si es lo mismo o es otra cosa distinta. No, inversor es un circuito electrónico. Aquí, digo, no sé dónde haya escuchado eso, pero no. Un transformador no es inversor. O sea, un transformador puede ser reductor, elevador o igualador, pero inversor es ya un circuito complejo precisamente para convertir de corriente directa a corriente alterna. Es otra cosa completamente distinta. Ah, ok. Sí, porque, bueno, eso lo he visto en carros que dicen que de la entrada del de 12 volts, Ajá. del sube a 127. Así es, por eso se llama inversor, efectivamente, porque de la corriente directa de la batería lo elevan. Eso es un circuito complejo que se llama inversor. Es correcto, así se le llama. Ah, excelente, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra dudita de esto, chicos, por favor? ¿Me podría repetir cómo identificó qué tipo de transformador era? Es que se me trabó en esa parte. Sí, con todo gusto lo vuelvo a explicar. Claro que sí. Si se corta, volvemos a entrar y lo explico, no pasa nada. Mencionamos, partiendo de los datos, ¿verdad?, que la relación de vueltas es 2 séptimos. Me piden calcular el voltaje en el secundario, dándome como dato el del primario. De acuerdo a la formulita que vimos en la parte superior, subir, ¿sí?, que está aquí. La relación de vueltas es el secundario entre el primario, voltajes. Yo al despejar el secundario observo que voy a multiplicar el primario por la relación de vueltas. Entonces, si se fija, yo tengo el primario, pues la relación de vueltas. Sustituyo los valores, que son 170 volts pico por 2 séptimos. Me arroja un voltaje en el secundario de 48.5714. Y aquí me doy cuenta, el voltaje en el secundario es menor que el del primario. Como disminuyó de la entrada a la salida, redujo. Entonces es un transformador reductor, y aquí lo anotamos, es un transformador reductor. Y de acuerdo a lo que vimos, este es el símbolo del transformador reductor, tal cual lo copio aquí y anoto todas sus acotaciones, que son, ¿cuáles son las acotaciones? El voltaje del primario, 170. El voltaje en el secundario, 48, y especifico volts pico. Y en la parte superior le pongo la relación de vueltas. ¿Sí? Aun cuando gráficamente usted lo identifica como reductor, lo certificamos con las notas que estamos poniéndole en el símbolo que le hemos puesto a nuestro transformador. ¿Sí quedó resuelta la duda, Dariel? Sí, muchas gracias, maestro. De nada. Y repito, lo último que hacemos es calcular el calibre de los cables. Estos cables, ¿sí?, son los que yo puedo poner en las conexiones externas entre el secundario y el primario, pero también el calibre del alambre magneto con el que se tiene que fabricar el transformador. ¿Sí? O sea, eso también yo lo debo de conocer. O sea, me doy cuenta de qué calibre va a ser. Si yo quiero hacer el transformador, tengo que hacer este cálculo. Por supuesto, para saber de qué calibre va a ser. Si no es así, bueno, al menos ya sé cuál es el calibre que tengo que ponerle al cable de la clavija. Que eso también lo tengo que calcular yo. Aquí me está diciendo que el cable para la clavija debe ser calibre número 24. No puedo utilizar, no sé, el cable de los audífonos para conectar la clavija, ¿verdad? O sea, tengo que adecuarme exactamente lo que me arroja
Ok, continuamos. Entonces, decíamos, ya acotamos todo y determinamos el calibre. Cuando nosotros hacemos todo el cálculo, evidentemente nosotros vamos a mencionar o vamos a comprar, ¿verdad?, el cable para hacer las conexiones internas en la fuente de alimentación. Si nosotros vamos a utilizar o vamos a hacer un diseño de, por ejemplo, utilizando este transformador de 2 amperes, bueno, como aquí lo dice, yo tengo que comprar calibre número 18 para hacer las conexiones del transformador al circuito rectificador y del circuito regulador a la salida de la fuente de alimentación tendrá que ser calibre número 18. Pero yo no puedo hacer un diseño, ponerle un calibre número 22. Digo, me ha tocado ver que alguna vez ha destapado alguna computadora de escritorio. Pues la mía solo Sí, para Yo sí. quitarle el polvo. Ok, perfecto. Usted se dio cuenta que la fuente de alimentación conmutada que trae viene con un manojo de cables. Ajá. Sí, cierto. Ok, ¿qué colores son? Híjole, no me acuerdo. Se los voy a Negro, decir. Hay amarillo, Verde, hay rojo, rojo. hay negro, hay morado, hay verde. Con ver Profe, yo simplemente tengo el una, cable. ¿Sí? yo tengo una y también tiene gris y azul. Ok, hay gris, hay azul y hay otra que tiene naranja también ¿En qué parte, profe? Disculpe. en la fuente de alimentación. Ah, ya, ok. Obviamente, ¿esto a qué se refiere? Cada color es un voltaje, es una señal particular. Cada color. Como ingenieros se lo tienen que saber. O sea, que vean ustedes un cable de color amarillo, ya sé que hay ahí. Hay un cable rojo, ya sé que hay ahí. El morado, ya sé qué cosa es eso. Eso está estandarizado en un código internet. Si hay algo, tienen que aprender. Si quieren el lineal electro, o sea, tiene que todo eso saberlo, porque usted está enseñando el color corresponde de la señal que ustedes van a estar entregando. ¿Sí? Si son voltajes, pues ni se diga, o sea, está perfectamente bien estipulado en los catálogos de cables. Si ustedes van a hacer conexiones, yéndome un poquito más a otro telecomunicaciones, van a hacer un diseño en el cual pues, hay que manejar señales de video, señales de, no sé, de sincronía, etcétera. También existe un manual para el cableado para todas este tipo de señales. No pretendo que se lo aprendan porque tampoco yo me lo sé, ¿verdad? Me sé una gran parte, pero no todos, son catálogos, o sea, de miles de colores de cables en función de las señales que se van a manipular. Igualmente, si van a hacer un diseño de un circuito que maneje señal, por ejemplo, de voz, híjole, también está estandarizado los colores que hay que utilizar en el cableado, ¿verdad? Todo está perfectamente estipulado, muchachos. Y en este caso concreto, para las fuentes de alimentación, hay colores específicos para el cable de la cantidad de voltaje que se va a requerir, así como el color para la entrada de corriente alterna. Todo tiene una situación y es parte de nuestro aprendizaje justamente como diseñadores. Conocer todo eso, para que llegado el momento en que tengan ustedes que diseñar, sin ningún problema pueden especificar perfectamente bien, por ejemplo, su transformador. Ah, pues va a ser así, tantas vueltas, tantos voltajes, calibre de tanto y los colores deben de ser estos. Ya, cumplen con toda la especificación internacional y pueden ustedes ser competitivos para cualquier país del mundo. ¿De acuerdo, muchachos? Voy a anotar por aquí donde está. Aquí está. Voy a anotar donde lo puse. Aquí está. El password para entrar en lo que es el Classroom, muchachos. Vivi. Este es el password que ustedes van a teclear para entrar al Classroom, precisamente, y poder descargar de ahí la información que yo llegué a subirles, como en este caso,
la tabla de calibres de cables necesarios para diseñar. Esta tablita, quiero decirlo, muchachos, no solo me va a servir para el calibre de los cables, sino también me va a permitir calcular con esto una guía para el tamaño de los pads en los circuitos impresos, ¿sí? O sea, es importante que tengan la tablita para también trasladarla hacia lo que es el diseño de PCBs. También nos va a ser útil esta tablita, entonces se las publiqué ahí ya está en el Classroom para que la puedan descargar y la tengan a la mano para los futuros ejercicios, diseños que se lleven a cabo aquí en la materia y por supuesto en otras que ustedes tengan un diseño de una fuente, etcétera, les va a ser súper útil esa tablita. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Profe, yo tengo duda en... Es que, bueno, en mi caso, como se está trabando bastante la transmisión, no escucho... Sí. Y tampoco veo la pantalla cuando... Bueno, no vi lo del calibre, eso es lo que quisiera que ustedes nos acaba. La tablita... Anda fallando bastante. Sí, la tablita la puede descargar de la sesión de Classroom que acabo de subir el password para que tenga la referencia. Ahora, vuelvo a explicarlo con todo gusto, señor Eleazar, ¿sí? Nosotros tenemos por cálculo, ¿sí? Por dato, perdón, que la carga va a consumir 2 amperes. Si se fija, en ninguna parte utilicé los 2 amperes hasta el momento de hacer la determinación del calibre del cable que voy a colocar en el secundario. Estos 2 amperes, como ya es el dato, me voy a la tabla y busco corriente en amperes. 2, tengo 1.8, no puedo poner 1.8 amperes porque va a entregar 2, entonces me voy al inmediato superior, que es este de 2.3. Me fijo en el renglón y observo que es calibre número 18 de acuerdo a la norma americana, ¿sí? De American Wire Gauge, que es la norma americana para cableado. Entonces yo tendría que comprar el calibre número 18 para poder hacer las conexiones del secundario en el transformador. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, hasta ahí sí. Eso, perfecto. Ahora, con esa cantidad de corriente, yo voy a calcular la potencia en el secundario. Yo ya conozco el voltaje en el secundario. Al multiplicarlo por la cantidad de corriente que va a entregar, que son los 2 amperes, me arroja una cantidad de 90 y tantos. Si puede, hágalo, señor Eleazar, de favor, multiplique 48.5714 por 2. Da aproximadamente 97.14. Eso. 28. Eso. 97.1428 watts. Por la máxima tendencia de los tomos de comercio de energía ahora se llama vida. Vamos a la potencia de onda de eso 26 por fraga, señores. $0.7. Eso. 0.50 equivale a 57,000 pesos. Me voy a hablar. Ubico 57 pesos. Aquí no, estos aquí, etcétera. Pues no. Punto 40. Punto. Sí, ¿no? Voy al englobo. El número 95. En el pliego. Número. Calcular la mano, ni mucho menos. Muchos. Por eso les pido que lo talachen ahí. ¿Sí quedó comprendido el uso de la tablita, señor Eleazar?
Sí, profe. Hecho. ¿Alguna duda? Lo envío mucho, por favor. Por mi parte, no, profesor. No, David. Está David Aguilar. Sí, presente. Ser David. Axel. Fernando Diego Argüello. Aquí, profesor, presente. Bien, gracias. José Carlos Alberto. Aquí, presente, profesor. Gracias. Ulises Cabez. Presente, profe. Edgar Calvario. Presente, profesor. Gracias. Leonardo Camargo. Presente, profe. Gracias. Pablo Alejandro. No lo veo. Estoy buscando en la lista. Tampoco lo veo. Ya lo vi en la lista, pero no lo escucho. Gracias. Gracias. Daniela. Gracias. Alberto. Hecho. Edgar. Profe. Hecho. Gesiago. Presente, profe. Damián. Aquí, presente. David. Hecho. Cristian. Presente, profe. Hecho. Gracias, Cristian. Nuevo Alexis. Profe. Axel. Presente, profesor. ¿Quién está con nosotros? ¿Me andabas ayer? Ok. Ya lo recibió. Perfecto, señor. Más. Mil pesos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez. Presente. Pablo Alejandro. Presente, profe. Gracias. ¿Se ve? Sí. César Martín. Nacho. Presente, profe. Y yo Mora. Presente. Igual la lista, pero sin embargo yo aquí veo 5 más. ¿Quiénes son? Yo estoy con mi celular y mi computadora, profe. Y bueno, entonces, ¿qué son? 3 más. Sí, profe, yo igual estoy en dos dispositivos. Ok, perfecto. Uno El más. micrófono. Ok. No, ya está. Estamos completos, muchachos. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Duditas, por favor. Bien, profe. Ninguna fe. Ningún profesor. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok, déjame ver por aquí. Estamos. Digo, la primer tarea, muchachos. Ok, la primer tarea. Esta tarea se las voy a subir justamente al mismo Classroom para que la resuelvan. Exclusiva sobre transformadores, por supuesto. ¿De acuerdo? Exclusivamente sobre transformadores. Que así como hicimos el ejercicio, hacen exactamente lo mismo para la solución de la misma. Aquí, muchachos, recordemos, sus equipitos son de 3 personas, su tarea es por equipo. Por favor, revisen, si le van a dejar a alguien que resuelva todo, revísenlo, que los símbolos estén bien, las acotaciones estén bien, los calibres de los cables estén bien, etcétera, para que no haya ningún problema. Recuerden que si uno caen 3, ¿vale? Si uno sale victorioso, pues todos salen victoriosos, ¿no? Entonces, yo les voy a recomendar de todas maneras que los hagan, los ejercicios, ¿verdad? Para que adquieran la práctica suficiente. Finalmente, la mandarán con una sola persona, ¿verdad? Al jefe de grupo, y de esta manera en su carpetita el jefe de grupo, lo integre como tarea número 1, transformador ICB3, ¿de acuerdo? Colocar tarea número 1, transformador, grupo 6CB3. ¿Hecho? La tarea, pues no se las voy a pedir para mañana, se las voy a pedir para el viernes, por favor.
El viernes necesito la tarea, por favor, jefe de grupo, máximo que me suba la carpeta a las 12 del día. ¿Hecho? A las 12 del día. ¿Quedó comprendido, señor Pablo Alejandro? Escucho, chiquitos. Micrófono en la boca. ¿Me escucha ahí? Ahí escucho bien. Ah, bueno, sí, entrado, profe, está bien. Perfecto. Yo le reo, por favor, la carpeta, necesito que llegue a mi correo a las 12 del día. Si algún compañero le dice, Juan, también es mío, ¿ok? Porque justamente agendo un tiempo específico para revisar, y pues, es su grupo, otro grupo, etcétera. Siento yo mis horarios, solito me tranquilo, ¿ok? Entonces, para calificar, le pido de favor que sea a las 12 del día, para que yo empiece a hacer su tarea, si son tan amables. Pregunta. ¿Perdón? Sí, me pasó lista. Es que creo que... Sí, claro. Sí, me escucha, me dijo que no te oí. Y no. Sí, de hecho, igualmente reviso la lista y reviso ahora sí que las cámaras. Ya sé que está usted ahí con celular y todo, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta quién está, quién no está. Sí, de los menciono hasta 2 veces cuando no los ubico. Digo, apenas me estoy familiarizando quiénes son ustedes, ¿no? O sea, aprendérmelos, suelo aprenderme los nombres de todos mis alumnos, pero sí me resulta un poquito más difícil aquí en línea, ¿no? No es como, pues, aquí un poquito más claro, ¿no? Pero sí que estaba por ahí. Así que les subo la tarea para que me hagan favor de resolverla ahorita. En un ratito más subo la tarea para que la tengan y ya, la resuelven en 5 patadas, ¿no? O sea, es muy rápida siguiendo la secuencia que hicimos en el ejemplo, es exactamente lo mismo. ¿Hecho? Profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, muchachos? Hasta aquí, por favor. Nada más una. Para entrar la tarea, ¿se le nombra de los Sí, integrantes? claro. Okay. Imagínense cómo va a ser. No, así que pensé que o le mandábamos una lista de los integrantes o algo así. Pero ya quedó claro. Sí, su tarea, obviamente. Ahí les pido, por favor, les suplica prácticamente, ¿no? Yo sé que es posible que estén juntos, ni mucho menos, en sus hojas que van a resolver de la tarea. Le anotan ahí, por supuesto, su grupo, aunque va a estar integrado en la carpeta. Le ponen ahí nombre 3, si son tareas, para que yo los ubique de voladísima y descargue su calificación. Por favorcísimo. Ahora, evidentemente, yo sé que es una talachita, pero es la mejor de muchacho. La tarea me la van a hacer en la computadora, ¿sale? O sea, ¿por qué? Porque si alguien escribe y desgraciadamente tiene una letra que está escribiendo mientras le pegan en su casa, hijo, yo no entiendo garabatos, créanmelo, ¿no? Sí, porque sucede de repente, me han mandado tareas que, ¿verdad? Descifrables. Es más, de verdad me sucedió una vez en la escuela, y un muchacho, dije, bueno, ¿de quién es esto, no? No, pues no. O sea, no entiendo ni tu nombre, ¿no? Ah, sí, soy yo. Y le dije, por favor, ¿me puedes decir qué dice aquí? O sea, imagínense, se quedó viendo, no sé, ¿cómo que no lo escribiste tú? No sé. Le dije, lo que vas a hacer porque no le... Imagínense nada. Pasó una cosa, para de su campo, que me lo mandan hecho ahora. Por favor. Entonces, duda adicional, muchachos. Bueno. Ok. No, pase, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Hasta luego.